Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 25. Voy a leer la palabra del Señor en esta mañana y le voy a pedir que todos podamos prestar mucha atención, nuestros ojos puestos en la Escritura y nuestro corazón abierto para que el Señor pueda hablarnos. La palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se te volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. Vamos a orar en esta mañana, pidiéndole al Señor que nosotros podamos ser golpeados al contemplar la imagen de un Dios tan verdadero, tan justo, pero al mismo tiempo tan compasivo. Y en segundo lugar, que nuestro corazón pueda quebrantarse al mirar una condición humana tan dura, tan rebelde, tan cerrada, y al mismo tiempo contemplar la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Amado Señor, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Señor, somos tan indignos, no merecemos que tú nos hables, pero en tu gracia infinita tú has querido acercarte a nosotros y revelarte a través de tu santa palabra. Y por eso te ruego, Señor, que mientras la estudiamos y mientras la leemos, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente sea despierta por tu poder y por tu espíritu, de manera que podamos entender lo que tú nos revelas. Gracias, Señor, por tu pueblo reunido en esta mañana. Que a pesar del predicador en esta mañana, tu palabra sea predicada con verdad, con firmeza, con claridad y con denuedo. Recibe toda la gloria, Señor. Obra en nuestros corazones, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, el título que he escogido para nuestro sermón es Muerte en el agua. Muerte en el agua. Y es la descripción de la primera plaga de Dios sobre Egipto por causa del endurecimiento que el faraón y el pueblo habían tenido en contra de Dios y en contra de su pueblo. Así que la forma en cómo vamos a estudiar este texto el día de hoy, lo voy a dividir en 3 partes. El número 1 es el mandato
de Dios. Eso va de los versículos 14 al 19. El mandato de Dios. En segundo lugar, tenemos los versículos 20 al 21. La ejecución de parte de Moisés y Aarón. La ejecución de parte de Moisés y Aarón. Y los versículos 22 al 25. La respuesta del pueblo de Egipto. La respuesta del pueblo de Egipto. Así que este texto, por el hecho de encontrarse en una narrativa, nos cuenta una historia. Y esta historia la cuenta en tres momentos o en tres cosas que están sucediendo, en las cuales en cada una de ellas tiene un personaje principal distinto. El mandato, que son los primeros versículos, está enfocada en Dios, lo que Dios le está diciendo a sus siervos que hagan. La segunda parte es la ejecución. Tiene que ver con cómo Moisés y Aarón obedecieron lo que Dios dijo. Y vemos en estas breves palabras el terrible juicio de Dios llevado a cabo sobre la nación. Pero en tercer lugar, vemos la respuesta, y de quien se habla en esta parte del texto es del pueblo de Egipto y también del faraón. Mis hermanos, como les dije hace un momento, a través de estos tres puntos vamos a poder contemplar dos cosas claves. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es el hombre? Tantas iglesias, tantos ministerios, tanta predicación, tantos escritos puestos en una condición tan errada de su perspectiva de quién es Dios y de quién es el hombre. Hoy la exaltación del hombre es el centro de muchas predicaciones. Pero nos vamos a dar cuenta en esta mañana, y ese es mi deseo, que al contemplar al hombre en su condición más natural, podamos darnos cuenta de su bajeza. Y al contemplar a Dios en su condición de un juez verdadero y justo, podamos contemplar su misericordia. La exaltación de Dios y la humillación del hombre es el tema de toda la Biblia. Y ese es precisamente el corazón del Evangelio. La humillación de un hombre que no puede, la exaltación de un Dios que es bendito por los siglos. Amén. Vamos a mirar en primer lugar en nuestro texto los versículos 14 al 19, el mandato de parte del Señor o de parte de Jehová. Y encontramos en el versículo 14, les voy a pedir que ustedes me vuelvan a acompañar en la lectura para ir mirando cada una de las partes que tiene este texto. El versículo 14 nos recuerda el antecedente de este mandato. El antecedente de este mandato. Dice el versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Lo que encontramos en este versículo es el antecedente de la primera plaga. ¿Por qué Dios se va a revelar a Moisés y le va a decir, tienes que convertir el agua en sangre, el agua del río en sangre? Y vamos a mirar todos los detalles que tiene eso. Pero ¿por qué Dios da ese mandato? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor manda algo tan terrible delante del pueblo? Y la respuesta se encuentra en este texto que nos da el antecedente. El corazón de Faraón está endurecido. Y en segundo lugar, y no quiere dejar al pueblo. No quiere dejar que se vaya, no le permite irse. La semana antepasada y la pasada esa, estuvimos analizando este misterio alrededor del endurecimiento del corazón de Faraón. No es mi interés en esta mañana meterme o profundizar en eso, pero sí recordarlo. Habíamos dicho que claramente el texto nos enseña que Dios endureció el corazón de ese hombre. Algunos, tratando de justificar a Dios, han dicho que lo que pasa es que Faraón primero se endureció y Dios finalmente lo endureció. Mis hermanos, el misterio en este texto está en que Dios iba a manifestar estas obras poderosas sobre el pueblo de Egipto. Iba a manifestar su poder desplegado en un juicio hacia ese pueblo. Y lo que Dios hizo fue endurecer el corazón de ese hombre. Por supuesto, no hay nada ajeno en la naturaleza de ese hombre que dijera, ese hombre es bueno y Dios lo endureció. Ese hombre era perverso. Ese hombre era malo. Ese hombre tenía un corazón contrario a Dios. Ese hombre tenía un corazón idólatra.
Pero Dios en su soberanía quiso endurecerlo aún más de ese endurecimiento natural, para que en medio de esa oscuridad de su corazón resplandeciera con mayor fuerza la luz de su gloria. Dios endurece ese corazón y dice: este hombre está endurecido, él no quiere dejar ir al pueblo. Y entonces Él nos muestra en los versículos 15 al 17 la intención de por qué Dios da este mandato. Quiero que lo miren todos en el versículo 15 hacia el 17. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él. Y fíjense, y toma en tu mano la vara que se te volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así que así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. En el primer versículo vemos el antecedente. ¿Por qué Dios da esta orden? Porque el corazón estaba endurecido y él no quería dejar ir a su pueblo. Pero en estos versículos vemos la intención o el propósito de por qué Dios da ese mandato. Y la intención o el propósito es: tú no has querido oír. Hay una pregunta interesante en el contexto que nosotros ya vimos. Faraón, cuando le van a decir: Dios dice que deje ir a su pueblo, su manera arrogante de responder es esta: ¿y quién es Dios para que yo deje ir a su pueblo? ¿Y quién es Él? Yo no lo conozco. A mí nadie me lo ha presentado. ¿Cómo yo sé si es un Dios verdadero o no? Esa dureza en su alma es la que hace que él esté endurecido también, que él no escuche, que él no deje ir al pueblo. Y el propósito por el cual el Señor va a enviar este mandato de convertir el agua en sangre es para enseñarle a Faraón quién era ese Jehová que le estaba pidiendo que hiciera lo que tenía que hacer. Esto lo hago para que conozcas quién es Jehová. El propósito de esta obra asombrosa tenía que ver con el hecho de Dios demostrarle a este hombre con quién estaba tratando. Dios pudo haber juzgado a esa nación sin dar ninguna explicación, ¿sí o no? Moisés, si él no te escucha, convierte el agua en sangre, lanza todas las ranas, pon todos los piojos, haz todas las obras juntas y que se mueran todos los primogénitos. Este pueblo va a salir. Dios tiene todo el derecho y nadie pudiera cuestionar: oh, pero ¿por qué Dios obra así? Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios es soberano en todo lo que Él hace, sobre todas las obras que Él ha creado. Nosotros somos tan arrogantes y tan necios tantas veces. Cuando tenemos algo que es nuestro, decimos: esto es mío y yo lo trato como yo quiera. Y uno decide que tiene ese derecho y habla con ese derecho. Pero cuando se trata de Dios, nuestra naturaleza humana lo primero que dice es: sí, está bien, Dios es soberano, pero Él no puede hacer lo que quiera. Aquí hay cosas que Él tiene que considerar. Dios no tiene nada que considerar. Dios no tiene nada que preguntar. Dios tiene derecho sobre todo lo que ha hecho. Y se los pongo de esta manera para que podamos contrastarlo con el Dios que está en la Biblia. Es un Dios que tiene derecho y autoridad. Es un Dios que no necesita permiso ni autorización. Es un Dios que hace lo que Él quiere. Sin embargo, no es la forma en la que Dios se conduce. Él pudo haber juzgado a esta nación y simplemente decir: yo hago lo que yo quiero porque yo soy Jehová. Voy a matar a todos los egipcios y el pueblo va a poder salir tranquilo al desierto. Pero eso no fue lo que hizo. Es increíble, aún en medio del terrible juicio que vamos a mirar en estas diferentes plagas que Dios mandó, es increíble ver que no solamente se evidencia en el poder y el juicio de Dios, siempre, escuche esto, siempre se evidencia su compasión. Siempre. ¿Por qué tan interesado en que Faraón sepa quién era él?
¿Acaso el hecho de que Faraón lo reconozca le aumentaba algo su gloria? El hecho de que Faraón lo reconozca iba a hacer que sea más fácil el sacar al pueblo de Israel. ¿Él no pudo simplemente sacarlo? Por supuesto que sí. Y él no le añadía nada a Dios por reconocerlo como Dios. Dios es Dios, aun cuando grandes necios lo nieguen. Él sigue siendo Dios. Él no ganaba nada, no recibía nada, no obtenía nada por eso. Por lo tanto, la visión no tiene que ser vista hacia Dios, sino hacia ese hombre perverso. Yo quiero que sepas quién soy. Yo quiero que sepas quién está detrás del nombre que tú escuchaste. Lo vamos a mirar también en el último versículo de este texto, cuando dice, como que fuera un detalle insignificante, pero es muy importante. Y pasaron 7 días desde que el Señor había convertido el agua en sangre. ¿Sabe qué es eso? Misericordia. 7 días esperando que ese pueblo se quebrante, porque la ira y el enojo y la rebeldía y el zapateo te dura un par de horas. Como un muchacho malcriado que dice, yo me quedo, o yo me voy, o yo no quiero. Esa actitud no le dura tanto. A esto le duró 7 días. Cada hora que pasaba era la gracia benevolente de Dios tocando sus corazones. Y ellos no estuvieron dispuestos a oír. Mis hermanos, no solamente se ve el terrible juicio, el terrible poder y autoridad de Dios en estos juicios, se ve su compasión. Él no empieza matando a los hijos de Egipto. Él empieza haciendo el agua en sangre. Eso nos habla mucho de quién es el Señor. En tercer lugar, en este primer punto, no solamente vemos su antecedente, el antecedente de este mandato, no solamente la intención de por qué el Señor da este mandato, sino también el contenido de este mandato. Y quiero que noten conmigo los versículos 17b y 18. El texto dice, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Aquí hay algunos detalles muy importantes que nosotros debemos considerar, amada iglesia. Nosotros encontramos, en primer lugar, la descripción de en qué iba a consistir esta plaga. Con la vara iba a tocar el agua y el agua se iba a convertir en sangre. Pero ¿cuál era la primera agua que se iba a convertir en sangre? El agua del río Nilo. En segundo lugar, todos los estanques y todos los lugares donde guardaban agua se iba a convertir en sangre. Hay dos cosas importantes que tenemos que notar aquí. Como todas las plagas, Dios va a demostrar a través de esta plaga que el Dios que ellos tenían era un Dios falso, incapaz de salvarlos, incapaz de hacer nada, incapaz de moverse. Y el Dios al que está tratando aquí o con el que se está relacionando es directamente el río Nilo. Escuchen por favor con mucha atención. En las costumbres antiguas, si ustedes ven un mapa o ven o leen historia, la gente lógicamente, con mucha lógica, hacía los asentamientos, cuando hacían pueblos, sus asentamientos los hacían cerca de lugares donde podían tomar agua. Era evidente, se necesita agua para vivir. Así que todos los ríos eran lugares donde la gente se asentaba a sus alrededores. En el tiempo antiguo, aún antes de Babilonia, aún antes de todos esos imperios, la Mesopotamia que está ahí en esa parte está rodeada por el río Éufrates y otros ríos y hacen como una especie de una mesa. Todos los grandes imperios se asentaron sobre esa misma mesa. ¿Por qué? Porque era un lugar muy conveniente por causa del agua. Ahora, lo que pasaba finalmente, escuchen con atención, que esa bebé es engreída al pastor y no pasa nada. Mientras eso pasaba,
Hay un detalle bien importante. No solamente que no tenían agua para beber, Dios estaba tocando el núcleo de uno de los dioses más importantes de Egipto. El río Nilo, cuando uno estudia la historia de los egipcios, era un dios tan importante que ellos le atribuían o la prosperidad o la escasez, si había frutos o si no había frutos, incluso la fertilidad. Todo eso lo atribuían al río, porque ellos decían: tú eres nuestro Dios, sin ti no podemos vivir. Nosotros, al tener este río, no necesitamos de nadie más. Estamos suficientes, estamos completos. Oh, otro Dios, a nosotros no nos interesa otro Dios. Con este es suficiente. Y el Señor toca en primer lugar uno de los dioses más importantes de Egipto, el Dios que les daba prosperidad, vida, agua, peces, alimentación, les permitía sembrar la tierra. Se convirtió en algo inservible. ¿Para qué sirve un charco de sangre? La pregunta sería mejor, pastor, le voy a decir para qué no sirve. Eso, lo único que trae es un foco de contaminación. Uno puede imaginarse el olor que tenía ese río. Uno puede imaginarse la cantidad de moscas alrededor. Uno puede imaginarse todas las cosas horrendas que hay. Uno puede tener una ciudad muy bonita, pero si la ciudad huele mal, eso provoca una especie de reacción diferente. Todo bien con esta ciudad, pero imagínense todo lo que implicó el hecho de que ese río se haya convertido en sangre. Y es interesante esto: todos los beneficios que el río les podía dar ya no los tenía. El río servía para tomar, ya no podían tomar de ahí. El río servía para regar las plantas, ya no servía para eso. El río servía para mantener a sus animales, ya no servía para eso. Dios estaba mostrándoles que su Dios realmente era un Dios inservible, que su Dios no tenía la capacidad de poder sostenerlo o darles vida. Y en segundo lugar, algo interesantísimo que aparece en esta porción es el efecto que tuvo el hecho de que ese río era inservible ahora, el efecto que tuvo en el corazón de los egipcios hacia ese río. Si ustedes notan conmigo, en el versículo 18 dice: y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y fíjense, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. No solamente era un ataque, una confrontación hacia su ídolo, era también una confrontación en la cual la reacción que ellos iban a tener era de un corazón completamente endurecido hacia su Dios falso. Tendrían asco de lo que antes llamaban deleitoso. Tendrían asco de lo cual antes llamaban fuente de vida. Pero no solamente en este primer punto vemos el antecedente, el propósito, el contenido de este mandato, sino que también vemos la forma en cómo se iba a aplicar este mandato. No era convertir solo el agua en sangre, era cómo lo iban a hacer. Quiero que noten el versículo 19, que tiene algunos detalles importantes. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se convierta en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Yo puedo ver tres cosas rápidamente aquí. En primer lugar, la forma que Dios le da es una forma muy detallada, ¿sí o no? Extiende, toca, esto, eso, se van a convertir en sangre. Hay mucho detalle en cómo hacerlo. Pero en ese detalle se dejan ver dos cosas bien claras. En primer lugar, la extensión, hasta dónde iba a llegar esta plaga. El Señor dice: todas las fuentes de agua. Todas. Y en segundo lugar vemos también la inclusión en esta forma. Todo tipo de persona
iba a recibir esa plaga. Esa es la descripción que encontramos en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Todo tipo de gente, todo tipo de fuente, toda el agua de Egipto la vamos a terminar y se va a convertir en sangre. Ahora, mis hermanos, sería importante, antes de poder ver nuestros puntos 2 y 3, sería importante considerar lo siguiente: ¿cuánto necesita un hombre para poder quebrantarse delante de Dios y reconocer que con quien estás luchando es más fuerte que tú? ¿Cuánto necesita alguien para caer de rodillas y decir: Señor, mira, me arrepiento por mi arrogancia, yo no soy nadie, yo no tengo nada, yo no puedo defenderme ante ti? ¿Cuánto se necesita? Este texto nos va a mostrar lo perverso del corazón del hombre, a mostrar que su arrogancia es tan grande que ni aún con esto son capaces de quebrantarse. Piensen por un momento. No solo se trata de ti. Imagínate que tú estás en Egipto. Imagínate que tú eres uno de aquellos que está odiando a Israel y odiando a su Dios. Y de pronto tú comienzas a ver a tus hijos. Ayer no teníamos agua en la casa, pues se nos acabaron los botellones de agua. Ya hoy en la mañana ya tenemos. Pero ayer en la noche bajaron Nati y Jorgito a decirme: papi, tenemos sed. Qué complicado es tener sed. Ahora escuche esto. Un papá cómodo dice: mi amor, vamos a tomar agüita de la llave, no te va a pasar nada. Otro un poco más sofisticado va a calentar agüita y ponerla en la refri y luego dar agüita un poco más al clima. Pero eso no es lo que está pasando en este contexto. No hay una sola fuente de agua de la que ellos podían tomar. 7 días. ¿Se imaginan a sus hijos? ¿Se imaginan a los animalitos que tenían? ¿Se imaginan sus cultivos? Nada fue suficiente para quebrantarlos. Y nosotros no nos llamamos mucho la atención. Hay hombres que no les importa ver las lágrimas de sus hijos. Mujeres que no les importa ver las lágrimas de su esposo. Padres que no les importa ver el sufrimiento de sus hijos o de sus hijas. Y ni aún con eso se arrepienten. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Un endurecimiento en el alma, que nada es suficiente. Porque esto no se trata de nadie más, sino de mi arrogancia. Y esto es lo que sale a la luz cuando uno mira esta plaga. Pero quiero que me acompañen en segundo lugar los versículos 20 y 21. Vamos a mirar la ejecución de parte de Moisés y de Aarón. Y esto es sencillo porque simplemente dice el texto 20: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Ellos obedecieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Nosotros vemos aquí el cumplimiento eficaz de lo que Dios estaba advirtiendo. Esto es lo que voy a hacer, y eso fue exactamente lo que hizo. Así es como va a suceder, y así fue como sucedió. Eso nos recuerda el carácter fiel del Señor. Cuando Él dice algo, Él no es como nosotros. Nosotros ofrecemos cosas en base a un sinnúmero de circunstancias que nos limitan. Papá, tú vas a estar el día de mi matrimonio. Yo anhelo que así sea. Pero no puedo decir yo voy a estar porque quizás voy a morir antes. Porque quizás tú nunca te cases. Porque quizás pase algo, etc. Yo puedo querer, pero no todo lo que quiero lo puedo, porque estoy conectado y estoy limitado por muchas circunstancias a mi alrededor. La pregunta es, ¿qué es lo que limita a Dios? Nada. Y como nada lo limita, todo lo que Él diga
lo va a cumplir exactamente como lo dijo. Mis hermanos, eso tiene que movernos a recordar quién es Él, a recordarnos su juicio, a recordarnos la gravedad de sus palabras. Una de las cosas que Dios dice es que Él busca un pueblo que tiemble ante su palabra. Y temblar ante su palabra es recordar que lo que Él dice siempre es verdad. Que lo que Él dice lo cumple como lo dice. Porque ese es Dios. En tercer lugar, en esta mañana y último, vemos también la respuesta. Hemos visto el mandato de Dios, vimos la ejecución de este mandato, pero vemos también la respuesta de parte del pueblo. Versículos 22 al 25 encontramos 4 cosas que ellos hicieron, una en cada versículo de lo que ellos hicieron en respuesta a esto. En primer lugar, versículo 22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Volvemos a lo mismo que hablamos la semana anterior. Aquí no dice que ellos engañaron o hicieron un truco o hicieron alguna cosa que aparentara hacer lo mismo que Dios había hecho. Ellos hicieron lo mismo, así como la Biblia lo reafirma. Esto fue una obra, un milagro satánico. Ellos hicieron el milagro de este juicio sobre Israel. Pudieron convertir el agua en sangre. El problema es que no pudieron hacer lo contrario. Ellos podían imitar lo que Dios hizo, pero no podían revertir lo que Dios había hecho. Eso nos vuelve a enseñar el mismo principio de las varas. Las varas cayeron en tierra y se convirtieron también en vara las otras, pero la de Aarón se comió a la de ellas. ¿Qué significaba eso? Significaba el hecho de que Dios es superior en todas las cosas. El enemigo ni siquiera puede llamarse justamente un enemigo, porque no es un rival para él. Sin embargo, el enemigo tiene poder. Y estas obras perversas, estos encantamientos que ellos hicieron, son milagros verdaderos, satánicos, pero verdaderos. Y por cierto, quiero hacerles un pequeño paréntesis importante aquí. Miren cuál fue el resultado de este milagro satánico. Y el corazón de Faraón se endureció. Esta forma en la que está presentado en el texto nos sugiere que lo que endurece el corazón de Faraón, uno se puede imaginar, el río Nilo se convierte en sangre, todo se convierte en sangre. Faraón comienza a ver, quizá comenzó a sentir un poco de temor. Y de pronto ve que estos hombres hacen un milagro satánico. Y la reacción natural fue: nosotros también podemos. Esto no es superior. Esto no es algo diferente. Su corazón se endurece. Aquí viene mi paréntesis. Hoy en día siguen habiendo milagros satánicos. Y esos milagros satánicos siguen causando lo mismo en el corazón de las personas. Hay muchísimas personas en el mundo evangélico que aborrecen la verdad de la Escritura, diciéndote: es que a mí me pasó, es que yo lo viví, es que a mí me hicieron mi milagro. Si el milagro te lleva a endurecerte en contra de la verdad de la Escritura, ese milagro no es de Dios. Porque el milagro de Dios te quebranta, busca que tú caigas de rodillas ante Dios y lo reconozcas, no que te endurezcas. Muchas personas se endurecen contra la doctrina, se endurecen contra la verdad de Dios, se endurecen contra la predicación, se endurecen contra iglesias que tratan de hacer las cosas pegadas a la Escritura, se endurecen con todas esas cosas, porque ellos dicen: nosotros hemos visto milagros. Nunca te olvides la conexión que hay entre los milagros satánicos y el endurecimiento del corazón. Si el milagro que viste o te hicieron te endurece, tenlo por seguro que ese no fue Dios.
Porque lo que pasó en este pasaje buscaba que ellos se arrepintieran, no que se endurecieran. Por supuesto, no estoy diciendo que la gente que dice que hace milagros de verdad los haga y que depende cómo tú los recibas. Hoy no hay ese tipo de milagros. Si Dios va a hacer una obra milagrosa, la va a hacer sin necesidad de ningún hombre. No hay ningún intermediario que haga milagros o sane o cure. Lo que Dios hace, lo hace a través de su poder de manera soberana. Lo que estoy diciendo es, si alguien le pone tanto énfasis a los milagros como para negar la Escritura, tiene que saber identificar el origen de ese milagro. Así que nosotros vemos en primer lugar que ellos hicieron lo mismo de manera satánica y eso endureció el corazón. Pero quiero que noten ahora en el versículo 23 qué fue lo que pasó también. Y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. ¿Qué es evidencia del corazón de Faraón en este texto? Su dureza. Su dureza, la forma en la que él mira con tanto desprecio, aún sabiendo y recordando que su pueblo está sufriendo. Mis hermanos, esta no es la lucha entre un hombre con Dios. Es un hombre que está representando a un pueblo que por causa de su dureza, su pueblo sufre. Y a él no le importa. Se va a su casa, regresa a su aposento, seguramente mucho más cómodo que el resto del pueblo. Nada le conmueve su corazón. Nada lo quebranta. Y se regresa como que sin nada. Y tampoco le presta atención. Pero lo más triste de este pasaje es lo que viene ahora en el versículo 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Tenían dos soluciones. O se arrepentían y dejaban ir al pueblo y Dios volvía la sangre en agua, o hacían pozos para seguir endurecidos y tratar de buscar una respuesta humana a su problema. ¿Saben qué es lo triste y lo que humilla el alma en este texto? Que nosotros somos así. Que los hombres naturales son así. Que en vez de reconocer, caer de rodillas delante del Señor, tratar de ver su gloria, su poder y decir: Señor, tú eres verdadero, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que he hecho, Señor, aquí estoy, quebrántame. En vez de optar por eso, siempre, escuchen esto, siempre el corazón del hombre busca otra solución. Una solución que no requiera humillarse. Una solución que no requiera reconocer su bajeza. Una solución que no requiera decir a Dios: sí, Dios, tú tienes razón. Cualquier cosa que podamos inventar para no decirle a Dios que tiene razón, es lo que nosotros vamos a hacer. Y es lo que el hombre hace todo el tiempo. Es lo que usted y yo hacemos todo el tiempo. Todo lo que sea necesario para no reconocer que estamos equivocados. Todo lo que sea necesario para no mirar al cielo y decir: Señor, es verdad, soy yo el que está mal. Creamos pozos. Así como Dios quiere, está bien. A mí qué me importa. Yo lo voy a seguir haciendo a mi manera. ¿Saben qué es lo que muestra esta actitud? Que si Dios hubiera convertido en sangre también el agua de esos pozos, se hubieran ido más allá a hacer más pozos. Nunca hubieran terminado de parar en su enfrentamiento contra Dios. Ellos no estaban dispuestos a arrepentirse. La pregunta es: ¿lo estás tú?
Porque tú puedes cavar pozos y seguir pensando, ¿ves? Todo está bien, no pasa nada. Todas las aguas de tu reino están llenas de sangre. Pero tú estás calmado en tu conciencia porque tú tienes pozos que hiciste con tus propias manos que no revelan sabiduría, que no revelan capacidad, revelan necedad, revelan arrogancia, revelan pecado. Los pozos no son una solución sabia, es la respuesta de los necios. Finalmente, en el versículo 25 está lo que hablábamos hace un momento. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Antes de que el Señor envíe la siguiente plaga, le dio un tiempo. Hace años atrás, cuando vivíamos en la hacienda, yo me acuerdo los días que no había agua. Por alguna razón estaban arreglando una cosa ahí cerca y no teníamos agua. Y lo que había que hacer era llenar los tanques de agua. Y entonces literalmente yo tengo experiencia en bañarme con un mate al filo de la carretera cuando no había agua. Es divertido para un niño los primeros 2 días. Después comienza a preguntar, papi, mi agüita calientita. ¿Y por qué tengo que bañarme aquí al frente de todo? Uno puede tolerar ciertas cosas por un tiempo, pero 7 días. ¿Has estado en tu casa 7 días sin agua? Es una cosa que te hace pensar, mira, lo que sea que haya que hacer, yo lo voy a cambiar con tal de no estar en esta condición, ¿sí o no? Escuchen esto, mis hermanos. El punto central es este. Dios pudo haberles quitado la vida a todos ellos el mismo día. Pero les da 7 días para que reflexionen. 7 días para que se arrepientan. 7 días para que vengan de rodillas diciendo, Señor, tú tienes la razón. Nosotros hemos actuado como unos necios. 7 días y no pasó nada. ¿Cuál es la condición del hombre que nosotros vemos aquí, mis hermanos? La condición del hombre sin Dios, delante del juicio de Dios, es un hombre que no se arrepiente, es un hombre que busca soluciones artificiales, es un hombre que resiste en medio de esa condición de inmundicia y de necedad. Es un hombre que no se va a quebrantar. Es un hombre que prefiere estar muerto antes que doblar sus rodillas y reconocer quién es el Señor. Eso nos lleva en esta mañana a nuestra conclusión. Y yo quiero que usted me permita hacer 2 conclusiones más, una extra que le he llamado palabras finales. ¿Cuáles son esas 2 conclusiones? Hay conclusiones que tienen que ver en primer lugar con el hombre. Después de ver un texto así, después de contemplar una historia así, tenemos que tener conclusiones. El hombre está endurecido. El hombre siempre va a buscar excusas. El hombre va a hacer todo lo que esté a su alcance para no arrepentirse. Y entonces, debido a que esta es una verdad, la pregunta es, ¿y qué con nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar ante eso? Tiene que haber implicaciones reales en nuestra vida al contemplar un cuadro tan triste como este. En primer lugar, la primera conclusión o implicación de esta realidad es que la dureza del hombre me tiene que llevar a entender que el juicio de Dios contra ellos es un juicio justo. Hay muchas personas en nuestro día que detestan la doctrina del infierno. Es que no es posible. Pastores, que ¿cómo puede ser? Es más, se atreven a cuestionar la bondad de Dios o quién es Dios al mirar el hecho de que ¿cómo puede ser que Él castigue por toda la eternidad a alguien? Cuando alguien se atreve a hablar así delante de la presencia de Dios, número 1,
es porque no entiende quién es Dios. Y número dos, es porque no sabe quién es el hombre. Porque cuando uno contempla al hombre, lo único que puede decir al final de toda la sentencia es: Dios, Dios, tienes razón en lo que haces. Eres justo en tu trato. Es tan horrendo lo que vemos, pero así de horrendo es su maldad. Así de horrenda es su desobediencia. Así de horrenda es su arrogancia. Cuando uno entiende la dureza del corazón del hombre, uno entiende la justicia del juicio de Dios sobre el hombre. Usted tiene y siempre va a tener solo dos opciones: ponerse de parte del hombre y tratar de racionalizar a Dios, haciéndolo un Dios más parecido al hombre, o ponerse de parte de Dios y de su verdad y contemplar al hombre en cómo Dios lo ve. Cuando usted se pone de parte del hombre a defender al hombre racionalizando a Dios, usted cae en un error gravísimo. Porque usted termina pensando que el hombre es bueno y que Dios es malo. Es que él es inconverso, pastor, pero eso no lo hace malo. Es que, pastor, ¿qué cosa mala puede tener? Él es una buena persona. Uno puede seguir neciando externamente, pensando como hombre, o puede contemplar la palabra y contemplarlo a los ojos de lo que Dios dice. Cuando uno entiende la dureza del corazón del hombre, uno entiende la justicia del juicio de Dios. Pero en segundo lugar, también cuando uno entiende la dureza del corazón del hombre, uno lo lleva a pensar en cuál es el verdadero problema que el hombre tiene. ¿Cuál es el verdadero problema que el hombre tiene? Humanamente hablando, uno dice, bueno, el problema que el hombre tiene es que no tiene dinero, es que tiene problemas emocionales, es que le falta conocimiento, es que esta gente, lo que pasa, pastor, es que cuando estudian mucho, ellos, mis hermanos, no importa para dónde usted vea, no importa si usted le quiere echar la culpa al contexto de donde creció, como hace la psicología, es todo lo que tiene que ver con tu alrededor, no eres tú, es el mundo. No importa cómo usted quiera verlo, la respuesta vista desde esa perspectiva es siempre incorrecta. El verdadero problema del hombre está en su corazón y siempre ha estado ahí. El problema no es que le faltaba algo porque tenía abundancia de agua. Pero cuando Dios le quitó el agua, fue capaz de hacerse pozo y buscar alguna otra solución. Su problema no es la comodidad. Su problema no es tener lo que necesita. Su problema no es tener una buena vida. Su problema es el corazón. Y por eso a los hombres no se los aconseja desde la perspectiva de los hombres, sino a la luz de lo que Dios dice con respecto a ellos. Cuando uno entiende la dureza, entonces uno entiende el verdadero problema. Pero en tercer lugar, cuando uno entiende la dureza del corazón del hombre, también uno es movido a sentir compasión por ellos. Esto pudiera parecer un poco contradictorio, pero es una realidad. Cuando usted sabe la condición de un hombre natural que se burla del Evangelio, que quizás pasa por aquí mirando por esa puerta y mueve la cabeza diciendo, qué tontos los que se sientan a escuchar la palabra, qué pérdida de tiempo, no tienen nada que hacer. Nosotros podemos mirarlo con mucha compasión y decir, entendemos por qué actúas así, entendemos cuál es la condición de tu alma, entendemos de dónde viene tu dureza. Y por eso voy a seguir predicándote y hablándote y exhortándote. Porque yo anhelo que el Señor transforme esa dureza. Uno rechaza cuando uno no entiende. Pero cuando uno entiende, uno es movido a sentir compasión. Un necio que se ríe de la fe cristiana
Es un pobre hombre que requiere que nosotros sintamos compasión por él. Que lo amemos, no escuchando sus injurias, no escuchando sus burlas, no escuchando sus bromas, mirando la condición de su corazón y sintiendo compasión por él. ¿Tienes personas que se burlan de tu fe? ¿Tienes personas que te ven y menean la cabeza diciendo, algún día vas a madurar? ¿Tú crees eso? Es porque eso es una cosa de niños. Cuando veas la vida de verdad vas a ver que es una tontería, un cuento de hadas. La próxima vez que escuches eso, que Dios te recuerde Egipto y que Dios te recuerde la triste condición del hombre sin Dios. Y que eso te mueva a la misericordia, a seguir predicando, a seguir insistiendo hasta que ellos puedan verlo. Amén. Así que eso con respecto al hombre, pero ¿qué podemos decir con respecto a Dios? ¿Qué podemos decir de Dios en este texto? Bueno, aprendemos que sus juicios son verdaderos. Él dice, así lo voy a hacer. Y así fue como lo hizo. Por eso, sus juicios son verdaderos. Lo que Él dice se cumple. Lo que Él dice no depende de nadie ni de nada. Por eso son verdaderos. Pero en segundo lugar, sus juicios son terribles. Mis hermanos, la Biblia advierte lo que significa caer en las manos de un Dios vivo como nuestro Dios. Sus juicios son terribles. Yo quiero que usted lea la Biblia con un poquito de imaginación. Y a veces uno lee las plagas, sí, las plagas. No. Piense el cuadro. Piense lo que está sucediendo. Seguro hay animales muertos en el piso. Seguro hay niños llorando desconsolados, madres que están tratando de decirles a sus esposos que recapaciten y ellos no quieren. Seguro fuera de la casa de Faraón hay un montón de gente llorándole que se arrepienta y que crea lo que está diciendo Moisés para que ya pare esta mortandad. Y él riéndose en la cara de ellos con la puerta cerrada. Imagínense esta escena. Imagínense muertos en las calles. Gente que se contaminó por tomar esa agua. Imagínense el campo seco. Imagínense el olor nauseabundo. Eso no es algo pequeño. Y esto es solo el principio de lo que Dios iba a hacer. Sus juicios son terribles. Y lo que quiero decir con eso es, sus juicios son dignos de ser temidos. Cuando una persona dice, Dios sabe lo que yo hago, que me juzgue Dios, esa persona no sabe lo que está diciendo. Quiero decirles en esta mañana que la mejor forma de ser juzgados es que los hombres no juzguen. Porque ellos van a juzgar solo lo que pueden ver delante. Ellos pueden juzgar en base a cosas que pueden contemplar y su visión puede ser hasta a favor a veces de nosotros. A veces hay personas que dicen cosas muy lindas que yo sé que no soy. Así como a veces dice gente cosas feas que nunca había pensado que yo puedo hacerlo. Su juicio no es perfecto, su juicio es deficiente, es en base a la observación, pero el juicio de Dios es perfecto. Y es terrible caer en las manos de un Dios tan santo y tan perfecto. Y lo peor de todo, saber que cada uno de los golpes que vas a recibir por toda la eternidad, te los mereces. Sus juicios son terribles. Sus juicios son justos. Pero también quiero decirte en esta mañana que en este texto nosotros aprendemos que sus juicios siempre vienen rodeados de misericordia. Yo quisiera que ustedes pensaran, quizás no hoy, pero durante estos días, piensen cada vez que Dios hizo juicio sobre algo en la Biblia. Siempre van a contemplar la misma imagen de Dios. Un Dios compasivo aún en medio del juicio.
por ejemplo, el pueblo hace una tremenda cosa y Dios envía una mortandad. Y Moisés y Aarón salen corriendo con incienso y el Señor, solo por compasión a ellos, corta la mortandad. ¿O qué tal Esteban recibiendo piedrazos? Y mientras los mira, en vez de hablarles con la firmeza, lo que él les recuerda es la promesa y que el Señor tenga compasión de ellos. Ese es un hombre que vive conforme a lo que su Dios es, lento para la ira y grande en misericordia. Pero quiero que piensen en el evento más importante de todos: Cristo Jesús subido en esa cruz, recibiendo gente que lo va escupiendo, gente que lo golpea, gente que se burla. En medio del juicio que Dios está haciendo por el pecado, se está abriendo un manantial de vida a todo aquel que cree. Dios pudo haber eliminado a toda la humanidad por haber ofendido a su Hijo. Pero en medio de la ofensa, Él decide poner un juicio sobre su Hijo a favor de los pecadores. Dios es terrible en sus juicios, pero es grande en misericordia. Esos 7 días, esa plaga menor y luego ir haciendo plagas mayores, son una muestra de que sus juicios son terribles, pero siempre están rodeados de misericordia. Y yo quiero preguntarte esto en esta mañana: ¿estás respondiendo correctamente ante las advertencias del Señor? Porque Él sigue siendo el mismo. Él es justo y sus juicios son terribles. Pero al mismo tiempo, cada golpe, y aún a sus hijos con mucha más razón, son una muestra de misericordia. Como el padre que disciplina a su hijo. Los padres tenemos la responsabilidad de castigar a nuestros hijos físicamente. Eso es doloroso. Pero podríamos decir esto: cada golpe que causa dolor es una muestra de misericordia también. Porque los estás librando de un mal mayor. Les estás recordando que eso no les hace bien. Y entonces en medio del juicio se contempla la misericordia. Y hermanos, estas son las palabras finales en esta mañana. Gloria a Dios, porque al mirar al hombre en su bajeza y a Dios en su gloria, nosotros podemos pensar: ¿quiénes somos nosotros para que en la perversidad de este corazón Dios nos haya concedido el arrepentimiento? Usted y yo estaríamos haciendo pozos en este momento, haciendo todo lo necesario para nunca reconocer al Señor. Pero hoy lo reconocemos. Y esta es la verdad. No es por usted y no es por mí. Es porque Él es rico en misericordia. Y eso nos lleva a adorarlo. Eso nos lleva a pensar en Él de la manera correcta. Exaltemos al Señor en esta mañana por ese juicio terrible, por esa compasión y por esa gracia que nos dio, a pesar de lo que éramos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Siempre nos hace bien. Te pido, Señor, que a través del poder de tu Santo Espíritu nuestros hombres interiores hayan sido alimentados, fortalecidos a través de la exhortación, de la proclamación de tu verdad.
Ten misericordia de nosotros, Señor, así como lo tuviste el día que creímos en ti. Ten misericordia de nosotros para no vivir en nuestra naturaleza perversa, sino quebrantarnos delante de ti. Gracias por Jesucristo. Gracias por enviarlo en nuestro lugar. Gracias porque solo por Él no estamos vagando en este mundo, tratando de justificar nuestro pecado para nunca darte la razón. Pero es solo por Cristo que te hemos contemplado y hemos venido delante de ti. Te pido, Señor, que tu palabra traiga convicción sobre la vida de todos los que han escuchado mi voz en esta mañana. Que la reciban como verdaderamente es, no palabra de hombre, sino palabra tuya. Trae convicción a aquellos que están en pecado. Trae convicción a aquellos que no te conocen. Trae gozo a aquellos que se arrepienten de sus pecados al contemplar tu gracia. Y trae gozo a todos nosotros que hemos sido salvados por tu gran misericordia. Te exaltamos, Señor, en esta mañana y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.